Si eres masajista o simplemente estás ahí porque quieres aprender a dar masajes y generar esa sensación en tu cliente de que fue el masaje que cambió su vida, quédate conmigo. Hola, en este video te quiero mostrar de manera rápida, sencilla y fácil cómo aplicar un masaje relajante en las piernas, en este caso en la posición de cúbito prono, o sea, por detrás. Veamos cómo se hace. Hola, si no me conoces, soy Michael y hoy te quiero enseñar cómo aplicar un masaje relajante en las piernas en la posición de cúbito prono. Y lo primero que tenemos que tener claro es no tocar en la parte interna del muslo, ya que vamos a utilizar una acción relajante y con ella manipulaciones a un ritmo lento, lo cual puede cambiar el objetivo de mi masaje. Entonces, para ello vamos a delimitar una raya que está marcada aquí en el muslo por la misma articulación de la rodilla, la que me dice hasta dónde debo usar o no mis manos. O sea, de esta línea media que marca mi pierna, sencillamente acá me está diciendo que de ahí para allá está determinado como zona erótica, que si toco a la persona y en esta área uso movimientos delicados o suaves, sencillamente la puedo excitar sexualmente y no es el objetivo de nuestro masaje. Entonces, vamos a empezar. Que el primer momento de un masaje era preparar las manos del masajista. Para ello vamos a usar tantito aceite. Vamos a aclimatarlo un poquito. Y empezaríamos con la primera manipulación, que es fricción. Siempre tratando de terminar a la altura de la cadera. Ya sea usando las dos manos combinadas o la variante alternada. Hacemos unas 5 repeticiones aproximadamente. Y de ahí pasaríamos a la segunda manipulación, que dijimos que era frotación. En este caso también por ser una zona considerada como de riesgo o erótica, vamos a usar la variante de circular con la yema de los dedos. Siempre recordando que esta manipulación consiste en realizar círculos que van a ejercer presión siempre en dirección a la circulación linfática. Igual voy a realizar unas 5 repeticiones, tratando de abarcar todo el bíceps femoral e isquiotibiales. Voy a realizar mis 5 repeticiones aproximadamente y volvería a alternar con fricción. Pasaría a mi tercera manipulación, que en este caso va a ser el amasamiento. Voy a agarrar con mis dos manos, voy a levantar el músculo, voy a torcerlo y voy a presionar hacia abajo. Es una de las variantes más complicadas del amasamiento que casi todos los masajistas tratan de evitar, pero es la que ejerce la influencia más profunda en esta manipulación. También voy a realizar unas 5 manipulaciones, porque es la que más me gusta esta variante, porque es donde no voy a desplazar mis manos y no voy a invadir la privacidad de mi cliente. Vuelvo a alternar con fricción. Y pasaría a mi manipulación número 4, que es percusión. También, teniendo en cuenta la zona donde estoy trabajando, voy a usar mis manos cerradas para que ningún dedo se me pueda pasar del contexto donde estoy trabajando, ¿verdad? Voy a realizar unas 5 repeticiones de percusión y la voy a alternar con fricción.
Pasaría a mi manipulación número 5, que es sacudimiento. Voy a colocar mi mano sobre el bíceps femoral. Voy a batir sencillamente. Con esta manipulación estoy comprobando qué tan efectivo fue mi masaje. O sea, el propio sistema muscular de la persona me va a ir diciendo si fue efectivo o no, si hubo relajación o no, o si es necesaria otra sesión de masaje. Y cerraría mi trabajo con fricción. Y ahí quedaría listo el trabajo en isquiotibiales y bíceps femoral. Ahora pasaríamos a lo que es la rodilla. En este caso aclarar que no vamos a trabajar sobre la articulación, más bien vamos a influenciar sobre los ligamentos internos y externos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros dedos vamos a colocar la mano tratando de abarcar ambos ligamentos y voy a empezar con una de las variantes de la fricción que se llama concéntrica, que consiste en hacer movimientos circulares, en este caso un tanto rápido porque el objetivo fundamental es aumentar la temperatura de los ligamentos. Hago unas 5 repeticiones. ¿Cómo las cuento? Si inicio con mi mano derecha, meto a la izquierda, sería 1, 2, 3, 4 y ahí serían mis 5 repeticiones de fricción. La voy a alternar con frotación, que en este caso sería como serruchando con la base de la mano de frente en ambos ligamentos. También unas 5 repeticiones y cerraría con fricción. En este caso nada más voy a utilizar estas dos manipulaciones, como lo dije anteriormente, con el objetivo de aumentar la temperatura de los ligamentos y también la circulación linfática. Ahora sí pasaríamos a lo que es la pierna como tal. Iniciaríamos con fricción, tratando de abarcar los dos gemelos con mis manos. Realizaría unas 5 repeticiones de esta manipulación. Luego pasaría a la segunda manipulación, que es frotación. Para este caso, por el tamaño y el espacio que voy a trabajar, me gustaría usar los pulgares y voy a realizar movimientos circulares empujando en sentido de la circulación linfática, o sea, hacia arriba. Siempre buscando hacer presiones moderadas que no incomoden al paciente y permitan la relajación. Por eso mis movimientos van a ser lentos, suaves y profundos. Al igual voy a realizar unas 5 repeticiones. Y volvería a alternar con fricción. En este caso estoy utilizando la variedad alternada. Y pasaría a la manipulación número 3, que es el amasamiento. La característica de los gemelos, tengo que flexionar la pierna para garantizar la relajación del músculo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Agarro, levanto el músculo, lo separo del hueso, lo jalo hacia mí y presiono al frente. Voy a realizar movimientos suaves pero profundos. También voy a realizar unas 5 repeticiones. Bajamos con delicadeza y pasamos a fricción. Y cambiamos a la número 4, que es la percusión. En este caso voy a utilizar el digiteo. Voy a realizar mis 5 repeticiones, siempre teniendo en cuenta que es en dirección de la circulación linfática de abajo hacia arriba. 5 repeticiones y paso nuevamente a lo que es la fricción. Pasaría a mi manipulación número 5, que es el sacudimiento. Al igual que en el amasamiento, tengo que levantar el pie y lo voy a batir
Igual, unas 5 repeticiones, buscando hacer más eficiente lo que es la relajación, y terminamos con fricción. Ahora seguimos con el tendón de Aquiles. Igual levantamos el pie y en forma de pinza voy a colocar mis dedos y voy a hacer pequeñas fricciones hacia abajo. 5 repeticiones y paso a frotación. Con el mismo agarre de pinza voy a hacer movimientos laterales del tendón de Aquiles, buscando aumentar la flexibilidad de este. Unas 5 repeticiones y termino también con fricción. Luego pasamos a lo que es la planta del pie. Paso mi mano ejerciendo presión para preparar la zona y con los puños cerrados voy a realizar la variante de fricción que se llama fricción con los nudillos y voy a realizar mis 5 repeticiones presionando de manera fuerte, aquí sí, para no interrumpir la relajación con los nudillos. Unas 5 repeticiones para arriba, me paso para acá, sostengo el pie con mis dedos y con los pulgares voy a realizar lo que es la frotación en toda la planta del pie. Como dije anteriormente, aquí sí voy a presionar, porque si lo hago muy superficial puedo generar cosquillas y con ello pues termino lo que es la relajación. Así que presionamos. Aquí recordar que están casi todos los puntos acupunturales que responden a cada uno de los órganos internos, por lo que mientras más presión, más rico se siente y más descarga tanto el estrés como la fatiga muscular. Hago mis 5 repeticiones en toda la planta del pie. Y terminaría realizando fricción con los nudillos nuevamente. Lo vuelvo a pasar tomando el pie, cierro mi mano y voy a realizar mis 5 repeticiones. Y hasta aquí, amigos, un masaje relajante en las piernas de manera o en la posición de cúbito prono. Si quieres ser masajista y certificarte con avales internacionales, puedes contactarnos. Me puedes seguir en Instagram, Facebook. También te dejaré en la descripción del video un link de nuestra página web para que conozcas todos nuestros cursos y servicios para ver si te animas a estudiar masaje y dedicarte a ello. Y si te gustaría conocer la segunda parte de este video, donde te enseñaré cómo aplicar el masaje en la posición de cúbito supino, o sea, por delante, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré cómo hacerlo. Espero te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.